Apaga las luces, ponete los auriculares y si estás solo, cerrá bien la puerta. Porque hoy en Relatos de Punta Lara no te traigo un cuento de hadas, te traigo la verdad oculta entre los árboles. Olvídate de los fantasmas que traspasan paredes, olvídate de los monstruos que viven en el cine. Hoy vamos a invocar al dueño absoluto de la siesta y de la noche profunda del litoral. Un ser que no es espíritu, pero que te respira en la nuca, un hombre pequeño, robusto, cubierto de pelo de la cabeza a los pies, con brazos tan largos que arrastra las manos por el suelo. El señor del silencio, el que imita el canto de los pájaros para perderte en la selva, el mismo que te cuida la cosecha si le dejas su tabaco y su caña, pero que te destroza la vida si te burlas de él o si lo nombras en voz alta. El duende más antiguo, vengativo y real que jamás hayas imaginado. Si creías que lo habías escuchado todo, prepárate, porque estás a punto de escuchar el relato más oscuro del planeta. Hoy, la verdadera historia del bombero. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La madrugada en el Parque Industrial de Ensenada tiene un peso distinto, o tal vez sea cerca de Diagonal 74 donde predomina el olor feo. Cuestión que a las 3 de la mañana el zumbido de las máquinas se vuelve un lamento constante mezclado con tortura nociva, y el frío que baja del río se cuela por las chapas del galpón, como si buscara algo que morder. Pablo, con apenas 25 años y los ojos inyectados de sangre por el turno noche, digamos, decidió que ya había tenido suficiente. Esquivó las cámaras, se deslizó entre las estanterías de repuestos y se encerró en el pañol. El pañol era su refugio, un cuarto de 3x3 atiborrado de herramientas colgadas que proyectaban sombras alargadas y deformes sobre las paredes de cemento. Pablo prendió el anafe eléctrico, acomodó el termo y preparó el mate. El silencio ahí dentro era casi sólido, interrumpido solo por el siseo del agua a punto de hervir. Solo media hora, se dijo en voz alta, buscando el consuelo de su propia voz. Pero la respuesta no fue el eco, fue un silbido agudo, largo, que pareció nacer detrás de una hilera de llaves inglesas. Pablo se quedó helado con la pava en la mano. No era un silbido humano, tenía la cadencia de un pájaro, un tero, pero con la vibración metálica que le erizó la nuca. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque sabía que estaba solo bajo llave. De repente, el olor del aceite industrial fue reemplazado por algo rancio, un aroma a tabaco fuerte, a miel podrida y a pelaje de animal mojado. Pablo sintió que el aire en el pañol se volvía espeso, difícil de tragar. Miró hacia el rincón más oscuro. Desde las sombras parecían cobrar volumen, volviéndose más densas que la misma oscuridad. Entonces lo vio, desde la base de la estantería. Dos ojos amarillentos, pequeños y brillantes como brasas, lo observaban fijamente. No había altura en esa mirada, estaba al ras del suelo. Una mano pequeña, pero de dedos desproporcionadamente largos y cubiertos de un vello negro y grueso, se asomó desde la penumbra y rozó el zapato de trabajo, siempre nuevo de Pablo. El contacto fue como un choque eléctrico de puro hielo. Pablo quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Recordó las historias de su abuelo en el norte. El señor de la noche no tolera a los intrusos que no ofrecen respeto. Él estaba ahí, escondido, robando tiempo en el trabajo, con el olor de la hierba de su propio cigarrillo en el bolsillo, pero sin haber compartido nada. El ser empezó a salir de la sombra, no caminaba, se desplazaba con un movimiento fluido y viscoso. Era retacón, velludo, con los pies girados hacia atrás y un sombrero de paja que ocultaba un rostro que Pablo no quería ver. El petizo soltó otro silbido, esta vez directamente en su oído. Aunque el ser estaba a 1 metro de distancia, el sonido le perforó el tímpano. «Tomá», alcanzó a susurrar Pablo, extendiendo el mate con la mano temblorosa, como quien ofrece un sacrificio al pie de un altar pagano. La criatura se detuvo, los ojos amarillos se clavaron en el mate. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El vapor del agua caliente envolvía la figura del pomperito, dibujando una silueta que desafiaba toda lógica. Una risita gutural similar al
crujido de las ramas secas llenó el cuarto. Pablo cerró los ojos con fuerza, rezando una oración que ya no recordaba bien. Sintió un soplido helado en la cara y de golpe el silencio fue total. Cuando se atrevió a abrir los ojos, estaba solo. El anafe estaba apagado, el mate, que segundos antes estaba en su mano, ahora yacía en el suelo, volcado. La yerba estaba seca, como si años de sol la hubieran calcinado en un instante. Y en la pared de chapa, justo arriba de donde él se sentaba, había una marca de barro fresco, la huella de una mano pequeña, con dedos demasiado largos, que todavía goteaba una sustancia negra y fétida. Esa noche Pablo no volvió a su puesto. Cruzó la fábrica corriendo, renunció al amanecer y nunca más volvió a caminar cerca de un monte o un galpón oscuro, sin llevar un puñado de tabaco en el bolsillo. Sabía que el bombero no se olvida y que la próxima vez un silbido no vendría de un rincón, sino desde dentro de su propia casa. La Ruta 11, en el tramo que bordea los bañados entre Magdalena y Punta Indio, es una cinta de asfalto que parece conducir directamente al olvido. De un lado, el río de la Plata, invisible tras los juncos. Del otro, el monte de talas y espinillos, denso, traicionero. Pedro y Adrián, que celebraban 5 años de pareja con esa escapada, estacionaron la camioneta sobre la banquilla de Conchilla. El plan era simple: una tarde de caza de perdices, unos mates al atardecer y el silencio del campo. Pero el campo nunca está realmente en silencio. ¿Escuchaste eso?, preguntó Adrián ajustándose el chaleco. Pedro asintió mientras cargaba la escopeta. Era un silbido agudo, vibrante, como el de un pirincho, pero con una cadencia humana, casi burlona, venía de lo profundo de un matorral de chilcas. No le dieron importancia. En el monte los sonidos rebotan de formas extrañas. Caminaron unos 200 metros monte adentro. El sol, una moneda de oro viejo, empezaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el pastizal de un rojo sangre. Las perdices no aparecían, pero la sensación de ser observados crecían con cada paso. El aire se volvió pesado, cargado con un olor rancio, una mezcla de sudor animal, miel fermentada y tabaco fuerte. «Che, Pedro, acá no hay ni un pájaro. Está todo muerto», susurró Adrián deteniéndose en seco. Y tenía razón. El chirrido de las cigarras se había cortado de golpe. En su lugar, el silbido volvió a sonar, esta vez mucho más cerca, justo detrás de ellos. Se dieron vuelta rápido, pero solo vieron las ramas de los talas agitándose sin que hubiera una gota de viento. «¡Hey! ¿Hay alguien ahí?», gritó Pedro, sintiendo que el frío del miedo le ganaba el calor de la tarde. Una risita gutural, como el crujido de hojas secas, fue la respuesta. De entre las sombras de un tronco añoso surgió una figura pequeña, no más de 1 metro de altura. Al principio, Pedro pensó que era un nene, pero cuando la criatura dio un paso hacia la luz mortecina, el corazón se le paralizó. Era un ser robusto, cubierto con un pelo negro, espeso, que parecía moverse por sí solo. Sus brazos eran desproporcionados, con manos que rozaban el suelo, y llevaba un sombrero de paja deshilachado que ocultaba sus ojos, aunque se sentía el brillo de su mirada fija y hambrienta. Adrián retrocedió, tropezando con una raíz. El ser no caminaba como un hombre. Sus pies estaban girados hacia atrás, debajo huellas imposibles que parecían ir hacia donde no estaban. «Es el protector de los pájaros», balbuceó Pedro, recordando las historias que su viejo le contaba de chico sobre el bombero. «No tendríamos que haber traído las armas». La criatura soltó un silbido ensordecedor que pareció vibrar dentro de sus cráneos. De repente, Adrián fue succionado hacia la maleza. No hubo gritos, solo el sonido de ramas quebrándose y el golpe seco de un cuerpo contra la tierra. «¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián!», gritó Pedro, disparando al aire por puro instinto. Pero la escopeta no sonó. Los cartuchos estaban húmedos, cubiertos de una baba negra y pegajosa que no estaba ahí un segundo antes. Pedro corrió hacia donde había desaparecido su pareja. Al llegar al claro, encontró a Adrián sentado en el suelo, con la mirada perdida y el rostro pálido, pero no estaba solo. El petizo estaba sentado sobre sus hombros, acariciándole el pelo con esos dedos largos, hediondos y velludos. El bombero miró a Pedro y por primera vez levantó un poco el sombrero.
No había rostro, solo una boca llena de dientes pequeños y afilados y una oscuridad infinita donde deberían estar los ojos. El ser le tendió una mano a Pedro. En la palma tenía una pluma de perdiz manchada de sangre. ¿Era un trato o una condena? Pedro dejó caer la escopeta y retrocedió, corriendo desesperado hacia la ruta, con los pulmones quemándole y el sonido de las huellas invertidas persiguiéndolo rítmicamente. Logró llegar a la camioneta, pero Adrián nunca salió del monte. Dicen que en esa zona de la Ruta 11, si prestas atención, en las noches de luna nueva, todavía se escucha el silbido del pironcho, mezclado con un llanto de un hombre que busca su camino de regreso, mientras una sombra pequeña lo guía, siempre hacia el lado contrario. La isla Río Santiago no es un lugar para cualquiera. Cuando el sol se hunde tras las grúas oxidadas del astillero, es un laberinto de canales estrechos, sauces que lloran sobre el agua turbia y construcciones abandonadas que parecen esqueletos de una época mejor. Esa noche, el Tano Beto y el Gordo Luis habían amarrado su lancha de madera en una zona interna, lejos de prefectura, buscando el pique de los grandes surubíes que, según decían, solo salían en el silencio más absoluto. El fogón apenas iluminaba el barro de la orilla. El olor a espiral quemado se mezclaba con la humedad rancia del río. Estaban de buen humor, compartiendo un vino en caja, hasta que el silencio de la isla cambió. No fue un ruido de repente, fue una ausencia. Los grillos se callaron y hasta el chapoteo del agua contra el casco de la lancha pareció detenerse. ¿Escucharon eso?, susurró el Gordo Luis, dejando el vaso en el suelo. Un silbido largo y agudo cortó el aire. No venía de los árboles, parecía salir del suelo, vibrando entre las raíces de los sauces. Debe ser un pájaro, Gordo, no seas miedoso, dijo el Tano, aunque su mano temblaba al acomodar el ril. Pero el silbido se repitió, esta vez más cerca, respondiendo a sus palabras. Y con el sonido llegó el olor, un aroma denso, a tabaco de cuerda, a miel podrida y a pelaje de animal salvaje que nunca conoció el agua. Beto, el más viejo del grupo, se puso de pie con la cara pálida. Recordó que esa tarde, al desembarcar, no habían dejado la clásica ofrenda de caña y tabaco en el tronco del tala más grande. Habían invadido el territorio del señor de la siesta, y sin pedir permiso. «Tenemos que irnos ahora», ordenó Beto, empezando a juntar las líneas con movimientos torpes. De repente, una piedra pequeña golpeó el centro del fuego, levantando una nube de chispas. Luego otra y otra, lanzadas con una puntería inhumana desde la oscuridad impenetrable del monte. El Tano alumbró con la linterna hacia los matorrales, pero el haz de luz solo reveló hojas agitándose y, por un segundo, un par de ojos amarillentos, brillantes y bajos, casi pegados al barro. «¡Mira ahí!», gritó el Tano. Al ras del suelo, una pequeña mano de dedos negros y larguísimos se aferraba a la raíz de un sauce. No era un nene, era algo retacón, cubierto de un vello grueso y oscuro que parecía absorber la luz de la linterna. El ser soltó una carcajada gutural, un sonido que recordaba el roce de dos piedras rompiéndose. El Gordo Luis intentó saltar a la lancha, pero algo invisible lo agarró del tobillo. Cayó de rodillas al barro, gritando de dolor mientras sentía que lo arrastraban hacia la espesura. El Tano y Beto forcejearon hasta sostenerlo. Sintieron una fuerza descomunal que tiraba del otro lado. En la penumbra vieron al Pomperito, el sombrero de paja deshilachado, tapándole el rostro, sus brazos desproporcionados, tensos como cable de acero, y sus pies apuntando hacia atrás, hundiendo huellas invertidas en el lodo. «Tomá, llévate esto», gritó Beto, sacándose un cigarrillo del bolsillo y tirándolo con desesperación hacia la criatura. El ser se detuvo. Sus ojos amarillos se clavaron en el cigarrillo con una velocidad eléctrica. Soltó el tobillo del Gordo y saltó sobre el tabaco, desapareciendo en el monte, con un silbido que esta vez sonó como una advertencia final. No esperaron. Subieron a la lancha y arrancaron el motor, con el corazón que les martillaba el pecho. Al salir al canal principal, bajo la luz de la luna, el Gordo Luis se levantó el pantalón. En su tobillo, marcada a fuego, quedó la huella de una mano pequeña, de 5 dedos demasiado largos, como si el barro mismo lo hubiera marcado para siempre. Ese día, ninguno de los tres volvió a pisar
la isla Río Santiago saben que el bombero no olvida una cara y que la próxima vez un solo cigarrillo no va a alcanzar para pagar el precio de haberlo molestado en su reino de sombras. Después de estos 3 relatos, ¿te animás a mirar hacia el rincón más oscuro de tu habitación? El bombero no necesita invitación, él solo necesita que te olvides de él, que lo ignores, hasta hacerse notar. Si alguna vez caminaste por la ruta 11 al atardecer, si pescaste en la isla Río Santiago, o si te quedaste solo en un galpón de Ensenada y sentiste ese soplido helado en la nuca, ya sabes de qué te hablo. Él te estuvo observando. Pero ahora quiero escucharte a vos, en Relatos de Punta Lara. La historia la armamos entre todos. ¿Tuviste un encuentro con el petizo? ¿Escuchaste ese silbido que te heló la sangre? Déjanos tu historia en los comentarios. Los mejores relatos van a ser protagonistas de nuestro próximo video. No te olvides de darle like si el miedo te recorrió la espalda. Y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras sombras. Compartí este video con ese amigo que dice no creer en nada. A ver si duerme tranquilo esta noche y si escuchas un silbido afuera, por lo que más quieras, no silbes de vuelta. Buenas noches.